Es una pequeña miscelánea sobre la sangre. Algunas cosas nada más. Habría que ver la formación de los glóbulos rojos, eso es importante. En cada etapa de la vida hay distintos órganos que se encargan de la formación de glóbulos rojos. Miren, por ejemplo, acá en las primeras semanas de vida embrionaria, el que tiene que ver con la formación es el saco vitelino. Y el saco vitelino es importante ahí. Después, en el segundo trimestre de la gestación toma el mando otro órgano, es el hígado básicamente, también puede hacer el vaso y los ganglios linfáticos esa labor. En el último mes de gestación, recién la médula ósea es la que se encarga de la formación de glóbulos rojos y a partir de ahí ya pues la médula ósea es la única que se encarga de ello. Hasta los 5 años, casi todos los huesos pueden formar glóbulos rojos, ya todos los huesos. Pero después de los 20 años solamente los huesos membranosos, por ejemplo vértebras, esternón, costillas, ilíacos, son los huesos que van a intervenir en ese proceso. Y obviamente conforme vamos a aumentar de edad, menos huesos van a producir glóbulos rojos. Ahora hay que ver también que si nosotros estamos ante una anemia o necesidad de glóbulos rojos, algunos órganos pueden recuperar su capacidad hematopoyética. Por ejemplo, estoy en anemia y mi hígado y el vaso también pueden comenzar a producir glóbulos rojos en situaciones de peligro o de necesidad, ¿no? Entonces ahí tenemos esa formación. También es importante saber en cuánto tiempo es que va a madurar un glóbulo rojo, más o menos son 5 días, la renovación de los glóbulos rojos es 0.8% día, y la velocidad de renovación es esa, 160 por 10 a la 6 eritrocitos minuto. ¿Quién regula? Y hay preguntas al respecto en los bancos, es básicamente la eritropoyetina. La eritropoyetina que sale ¿dónde? Del riñón, del intersticio renal. Ya, las células intersticiales renales son las que cargan de producir eritropoyetina. ¿Y cuál es el principal estímulo para la producción de eritropoyetina? La hipoxia, ¿no? La hipoxia. Otro estímulo importante es la hemólisis. Cuando hay hemólisis también vamos a tener eritropoyetina. Pero hay otras sustancias que regulan la formación de glóbulos rojos. Algunas interleuquinas, como la interleuquina 3, los andrógenos son importantes. Vean ustedes que el síndrome Klinefelter, que tiene pocos andrógenos, ¿no? O no los tiene, ¿qué va a hacer? Estos pacientes tienen anemia generalmente, porque los andrógenos intervienen ahí, la insulina, la hormona tiroidea. Recuerden también que pacientes hipotiroideos tienen anemia, recuerden que la anemia de esos pacientes es normalmente macrocítica, porque la hormona tiroidea interviene en eso. Y para que se formen los glóbulos rojos se necesitan algunos elementos o materiales que son importantes. El hierro, como bien saben, que interviene pues en la hemoglobina, vitamina B12, ácido fólico, que intervienen en la formación de ADN y ARN, porque se encargan de la formación de nucleótidos. Cobre, manganeso, cobalto, zinc, que son coenzimas importantes en la formación de todo el glóbulo rojo y sobre todo de la hemoglobina, ¿no? Entonces, son importantes esos materiales. Plaquetas. Leucocitos los vamos a ver en inmunología, es un capítulo posterior. Por eso pasamos a las plaquetas y en sí a la coagulación. Las plaquetas es la segunda parte de la coagulación. Como bien saben, la coagulación tiene 3 partes, ¿no? Cuando hay una ruptura de vaso, lo primero que se da es vasoconstricción. Eso es lo primero. Pero es una respuesta corta y no es suficiente. La siguiente fase que se inicia es la activación de las plaquetas, ¿no? Las plaquetas van a ser un coágulo plaquetario, un coágulo blanco, es el primer coágulo. ¿Cómo se inicia? Daño del endotelio. El endotelio otra vez pues regulando esto. Cuando se daña el endotelio, ¿qué se liberaba? Factor de von Willebrand. Y el factor de von Willebrand, acá en amarillo, es como una pasta que recubre pues el daño lesional. Y esa pasta va a llamar a las plaquetas. Y la primera etapa de este coágulo plaquetario pues es la adhesión plaquetaria. Entonces las plaquetas se van a adherir a esa lesión endotelial. La unión de factor de von Willebrand con plaquetas va a hacer que la plaqueta tenga varios cambios intracelulares.
Todos esos cambios intracelulares llevan básicamente al aumento de calcio intraplaquetario. El aumento de calcio intraplaquetario significa activación de la plaqueta. Entonces, cuando hay mucho calcio en la plaqueta, esa plaqueta cambia de forma, ya no va a ser plana, sino será una forma con emisión de pseudópodos, ¿no? Hay un cambio en esta forma. Este cambio de forma y el aumento de calcio intraplaquetario es la activación de la plaqueta. La plaqueta está activa. Y una cosa implica la activación de la plaqueta, que en su membrana exprese dos glicoproteínas que estaban guardadas, las glicoproteínas 2B y 3A. Estas estaban guardadas, pero en este momento se expresan. ¿Para qué necesitan esas glicoproteínas, esas plaquetas? Para unirse unas con otras. Y se va a dar la tercera fase, que es la agregación plaquetaria. Entonces, todas las plaquetas se van a agregar y sobre el coágulo plaquetario va a venir el coágulo rojo, que es de la cascada de la coagulación, para asegurar bien esa lesión vascular, ¿no? Es importante que no solamente el factor de von Willebrand está acá. El factor de von Willebrand es el que activa la plaqueta, como hemos dicho, ¿no? Primero adhiere y después hace que la plaqueta cambie de forma. No es el único factor, hay varios otros. Por ejemplo, está el tromboxano A2. El tromboxano A2 se produce ahí y va a liberar calcio. También está el ADP, es importante, el factor activador de plaquetas, la serotonina. Todos esos factores hacen que el calcio aumente en el intracelular. Por lo tanto, tengo activación de la plaqueta. Pregunta, a nivel de las plaquetas, la aspirina, ¿qué produce? ¿Qué produce la aspirina? Es un inhibidor de la COX, ¿no es cierto? Por lo tanto, si no tengo COX, voy a inactivar al tromboxano, y si no hay tromboxano, la plaqueta no va a poder activarse como debe ser, ¿no? No se va a activar y por lo tanto no se va a agregar. Entonces es un antiagregante plaquetario. ¿Dónde está acá la respuesta? Tiene que ser con COX, ¿no es cierto? Entonces es uno de estos dos. La inhibición va a ser reversible o irreversible. Irreversible. La unión es irreversible, porque ustedes bien saben que cuando yo doy aspirina, la plaqueta no puede generar nunca más tromboxano A2, ya no. Entonces yo necesito nueva plaqueta para que tenga la función óptima. Entonces cuando yo estoy dando aspirina, ¿voy a poder operar a un paciente? No, porque puede sangrar, ¿no? Entonces, ¿cuánto debo esperar? Por lo menos el tiempo vida media de la plaqueta, pues, porque todas las plaquetas están inhabilitadas en ese momento. ¿Y cuánto es el tiempo de vida media de las plaquetas? 7 días, 5 días en promedio. O sea, ese es el tiempo que yo debo esperar. Necesito nuevas plaquetas porque la unión ha sido irreversible. Ahora, si nos ponen COX-1 sería mejor, porque acá nos están poniendo COX-2, ¿no? En realidad, el efecto antiagregante es más con COX-1. Ya, es con COX-1, pero también se une a la COX-2, ¿ya? Pero es más a COX-1. Y es que, ¿cómo va a ser este efecto inhibidor? La aspirina va a ir a una serina de la ciclooxigenasa, va a esa serina, la altera y al alterarla inactiva toda la enzima que es la COX, ¿ya? Entonces ahí tengo el efecto antiagregante. Ahora pues, después de la agregación de plaquetas, iniciamos, o casi a la par, no es que uno sea después del otro, todos los procesos se dan casi al mismo tiempo. Y el otro proceso es la activación de la cascada de la coagulación. Eso van a encontrar en todos los libros, ¿no? Pero les diré que los estudios actuales dicen que en el cuerpo probablemente no sea así, ¿ya? Probablemente no sea así. Aparentemente en el cuerpo no hay vía extrínseca ni vía intrínseca de la coagulación, sino es una sola vía que se activa y nada más, ¿ya? Lo que pasa que esto es lo que ocurre en el laboratorio, o sea, in vitro esto es lo que tenemos, y por eso es un modelo de la cascada de coagulación, pero in vitro. No sabemos en realidad cómo funciona in vivo, ¿ya? Pero como funciona in vitro y funciona para las pruebas, para el TTP, para el TP, esto es lo que prima y esto es lo que hay que aprender, pues, ¿no? Haciendo esa salvedad, hay que ver que tenemos dos vías de la coagulación, una vía intrínseca que se activa
cuando hay daño en el endotelio, y cuando hay daño en el endotelio se expone una sustancia que no debería estar en la sangre. ¿Cuál es? El colágeno. El colágeno no debería estar en sangre, pero cuando hay daño endotelial, daño del vaso, el colágeno sale. Esa exposición del colágeno es el que activa al factor 12. Tenemos 12 activo y el 12 activa al 11. El 11 se activa y tenemos que el 11 activa al 9. Y el 9 activa al 10. Esa es la vía común. Ahí es el centro de toda la cascada de la coagulación, en el factor 10. ¿Ya? Por ahí vamos a la vía extrínseca. La vía extrínseca, ¿cómo inicia? También con daño del endotelio. Cuando hay daño en el endotelio se produce un factor, el factor tisular. Ese factor tisular activa al factor 7. Entonces, factor 7 activo va a activar, puede activar al 9, pero básicamente activa al 10. ¿Ya? Entonces voy ahí de nuevo a la vía común. O sea, ¿la vía común cuál es? El factor 10, activación del factor 10. El factor 10 activo, ¿qué va a hacer? Va a hacer un complejo junto con el factor 5, junto con el calcio. ¿Y dónde? En la membrana plaquetaria. La membrana plaquetaria también actúa como un factor de coagulación. La membrana plaquetaria está ahí, viene el factor 10, el 5, calcio, que es el factor 4, el calcio es el factor 4, y esos hacen un gran complejo que activa al factor 2. La protrombina se transforma en trombina, ¿no? La trombina es el factor 2. Y este factor 2 activa ¿a quién? Al factor 1, que es la fibrina, ¿no es cierto? Entonces tenemos la fibrina y ahí se inicia la otra cascada de la coagulación. Termina, ¿no? Y se forma una red. El factor 2 activa un factor más, al factor 13, que es el estabilizador de la fibrina. ¿Ya? Entonces el factor 2 activa la fibrina y al estabilizador de la fibrina, que es el 13, y tengo un coágulo ya más duro. Acá, por si acaso, también vemos inhibidores de la coagulación. Recuerden que los inhibidores de la coagulación también dependen de vitamina K. Por ejemplo, tenemos la proteína C, acá está la proteína C, que inhibe al factor 5 activo y al factor 7 activo. O sea, está inhibiendo a la vía extrínseca, ¿no? No tengo la diapositiva, pero también está la proteína S y la antitrombina 3. La antitrombina 3, ¿a quién inactiva? Obviamente la trombina, al factor 2 activo, ¿ya? Ahora, de todos esos factores de coagulación, ¿qué factores son vitamina K dependientes? Eso recuerden. ¿Cuáles son? 2, 7. Al 7 le suman el 2, es 9 y 10. ¿Ya? 2, 7, 9 y 10 son los factores de coagulación dependientes de vitamina K. Y hay dos factores también que dependen de vitamina K, pero son anticoagulantes. Proteína S y proteína C, que también dependen de vitamina K, ¿ya? Y acá, ¿qué tenemos? Eso, uno de los factores de la coagulación sanguínea dependiente de vitamina K es, ¿cuál está acá? El 2, ¿ya? El 2, recuerden, el 7, 9 y 10.